Señor, gracias a Dios que nos concede un domingo más para seguir meditando en su palabra, seguir preparándonos y celebra que mientras hay vida hay esperanza, y le agradecemos la oportunidad también que nos da de poder compartir con usted este mensaje de la palabra. Como puede ver el título ahí, salida voluntaria. Salida voluntaria, por sí mismo es un título que nos da la idea de tener la opción, ¿verdad? De tener la opción de abandonar algún lugar, de salir de algún lugar, de alguna relación, de salir de algún compromiso, y que obviamente sin violencia, ¿no? El hecho de que sea voluntario es de que uno toma una decisión. Sin embargo, quiero meditar juntamente con usted esta mañana, o poder asentar que esa salida se dice así, voluntaria, porque va a requerir de nosotros la obediencia, la fe, la acción, ¿verdad? Una acción es algo que quiero plantearlo en el aspecto de la vida. ¿Cuántas veces en la vida tenemos situaciones de las que no sabemos cómo salir, o situaciones en las que quisiéramos salir pero no sabemos a dónde ir o cómo actuar? Entonces vamos a poder meditar a lo largo de la meditación de esta mañana en esos aspectos. Entonces quiero partir de la cita de Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos capítulo 11, verso 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esto es una recapitulación que hace el escritor de Hebreos, cómo relaciona esa salida con la obediencia y la fe, ¿verdad? La obediencia y la fe. Me gusta mucho este pasaje porque Hebreos 11:1 comienza diciendo que la fe es certeza de lo que esperas, convicción de lo que no ves. Sin embargo, aquí en este verso dice que él no sabía dónde iba, y también este mismo verso, este capítulo de Hebreos 11 nos habla de que aunque Dios le había prometido a Abraham una tierra, dice que habitó en ella como extranjero, como peregrino, porque anhelaba la ciudad que tiene fundamentos, la cual cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿no? Entonces, aunque no sabía dónde iba, sabía lo que esperaba, y ahí se cumple la fe. Quiero retomar un poquito de la historia desde la perspectiva de Esteban en el discurso de Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, verso 2 dice: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y algo interesante es que leía en una página judía que cuando los niños van a la escuela allá en Israel, es que pues lo que es la historia nacional es lo que usted y yo leemos como la historia bíblica. Qué interesante, ¿verdad? Le digo esto porque entonces dice: lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Recuerde que dice la palabra: no es que te la dé porque tú eres justo, hablando de la tierra, sino a causa de la contaminación que trajo la demás gente, es que yo los expulso y te la doy a ti. Y entonces quiero plantearle que en la Biblia, así como en el caso de Abraham, hay cosas en las que Dios nos llama y nos dice: sal, ¿eh? Sal fuera. Pero al final es un mandamiento, es un llamamiento, y obviamente yo ponía el título a salida voluntaria porque va a depender de su decisión y mi decisión. Sí, Dios, no me gusta decir que es un caballero porque Él es Dios, Él es soberano y Él humilla a quien Él quiere, pero en ese amor, en esa naturaleza que nos dio de ser libertad, de tener la libertad de elección, en algunos momentos y en algunas personas va a respetar nuestra decisión. Como aquellos teólogos han dicho, gente que pregunta por qué un Dios de amor mandaría a alguien al infierno. Y dice, la pregunta es al revés. ¿Por qué si se te presenta un Dios de amor, tú escogerías el infierno? Y es entonces cuando viene esa situación, ¿verdad?, de salir, porque hay veces que no sabemos cómo salir, a dónde salir, qué hacer. ¿Qué hacer? Mire que a lo largo de la Biblia hay cosas donde Dios nos manda,
Hay cosas donde Dios manda por nosotros, como a un Lot, dice que mandó a los ángeles que lo sacaran de ahí de Sodoma y Gomorra antes de que fuera castigado. Hay relatos en el libro de los Hechos donde mandó a los ángeles a sacar a los discípulos literalmente de la cárcel. Entonces hay cosas donde uno va a tomar la decisión, cosas donde Dios va a tomar la iniciativa y cosas donde esa salida, lejos de ser, va a ser voluntaria en el sentido de que uno escogió, pero que a veces Dios nos saca porque no cumplimos el estándar, como en el caso de Adán y Eva, dice que los expulsó del huerto. Sigue la historia bíblica, hay un Caín que cuando mata a Abel dice, grande es mi castigo para ser soportado, me echas de la tierra, errante y extranjero seré, y cualquiera que me vea me va a matar, ¿no? Entonces es como irse expulsando, pero ahora lo trasladamos a nuestros días y dice, sí hay cosas en las que yo quisiera poder salir de mi situación, ¿verdad? Problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en la escuela, problemas con uno mismo, y uno no logra ver. Me gustó estudiar un poquito esto porque no es el tema, pero para que sepa, ¿verdad? Cuando habla ahí de Mesopotamia, Mesopotamia significa entre dos ríos que siguen ahí en el mapa geográfico de la actualidad, el río Tigris y el río Éufrates, pero que interesantemente estos dos ríos, Tigris y Éufrates, uno se refiere a la manera y otro se refiere al éxito. Es decir, la manera como usted y yo obtenemos el éxito, la alegría. Dicho sea de paso, cuando usted investiga Mesopotamia, es la cuna de la civilización. La escritura sumeria, se atribuye históricamente que es el lugar donde partió la historia en el sentido de historia escrita, ¿verdad? Donde se formó la escritura, la primera numerología, los primeros registros, se ubican ahí en esa región, lo que hoy es Irak y Siria. De hecho, usted lo puede ver ahí, el presidente de su tiempo, Saddam Hussein, él quería reedificar toda esa cultura antigua y ahí en los museos usted puede ver todo esto, es algo muy interesante. Y lo digo porque entonces dice Dios, que le dice a Abraham era un gentil. Hoy día los judíos pues sí tienen ese orgullo de ser la nación escogida por Dios y a través de la historia, como lo puede ver, llegaron a pensar que esa justicia por las obras es que los posicionaba delante de Dios como especiales, pero la historia nos muestra que Abraham era un gentil, como usted y como yo, y entonces Dios lo llama y lo va trabajando, ¿verdad? Le va dando el pacto de la circuncisión, le va dando señales. Le digo eso solamente para que tengamos esperanza. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que así como Abraham fue llamado del lugar donde era la cuna, donde estaba el progreso de aquel tiempo, así también hoy podemos escuchar un llamado de Dios de sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Obviamente, como le decía en el relato de Hebreos, esta no era una tierra literal, aunque él salió literalmente, sino que en el trato Abraham entendió que era hacia la Jerusalén celestial, ¿verdad? Una ciudad cuyo fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y podríamos meditar ahí en los lugares donde fue parando Abraham, ¿no? Mesopotamia, luego dice ahí que se estableció en Harán, que significa una vida de monte. Dice que él, cuando el ángel lo va a visitar, está en la encina de Mamre, y Mamre significa algo así como firmeza, o dentro de las acepciones buenas, ¿verdad? Firmeza, pero también significa alas de avestruz. Y me llamó la atención porque el avestruz es un ave que no vuela. O sea, usted sabe, es el ave que más veloz llega a ser, 70 kilómetros por hora. Pero dice ahí, este lugar de Mamre, dice que significa el aleteo de las alas de avestruz. Y entonces es un ave que no se va a elevar, que simplemente va a correr, dice ahí el término que corre en huida, pero que ese aleteo le da estabilidad, ese aleteo le ayuda para ventilarse, es decir, para que no se sofoque con el mismo calor que produce la huida, y eso nos habla en todas las palabras que vamos viendo, o sea, una vida que huye de la corrupción que hay en el mundo hacia las fuentes de agua que Dios da, porque cuando usted busca la referencia del avestruz en la Biblia, encuentra Isaías 50, donde dice, los polluelos del avestruz me honrarán, porque daré agua en el desierto y ríos en la soledad. Qué hermoso, ¿ah? Todas esas figuras. Y entonces, solo esto se lo comento, pero dice la Biblia claramente que Dios le hace un llamado a Abraham y le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, de las costumbres que has adquirido y ve a la tierra que yo te mostraré. Leíamos en nuestro pasaje inicial de Hebreos que dice que por la fe obedeció.
Y mire que esa palabra obedecer, o sea, tal cual es oír la palabra. Oír la palabra es una indicación, en este caso sale de tu tierra, de tu parentela. Una dirección, le dice a la tierra que yo te mostraré. Una instrucción porque le va diciendo cómo va a ir haciendo las cosas a lo largo de la trayectoria. Perdón, le puse ahí que no siempre hay una explicación, solamente un mandamiento. La obediencia obviamente es una ejecución, simplemente uno va y lo hace. Y implícitamente está el ceder la voluntad, ¿verdad? El obedecer es ceder la voluntad, porque uno puede tener razonamientos, uno puede tener argumentos, razones y motivos para no hacer o hacer algo, y sin embargo al fin obedecer es ceder la voluntad, o un aspecto de ceder cuando lo busca en el diccionario de la Real Academia, como cuando usamos la palabra esto obedece a tu falta de fe, esto obedece a tu falta de preparación, entonces termina cediendo ante una situación dada. ¿Sí vamos bien ahí? Eso es. Y entonces, mire que dentro de este contexto de la historia de Abraham, vemos en el capítulo 22 de Génesis, dice el verso 15, llamó el ángel de Jehová a Abraham, dice ahí por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, o sea, no rehusar, dice ahí, no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Verso 18. En tu simiente, refiriéndose a Cristo, porque ahí comenzó la Biblia, usted puede ver, es la historia de la redención del hombre. Dios comienza escogiendo a un hombre, a una nación, y entonces dentro de ese linaje, esa descendencia, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto obedeciste a mi voz, estás trayendo para ti bendición, para los tuyos, y no solo eso, sino a todas las naciones de la tierra, ¿sí? Abraham, como le digo, él fue llamado siendo un gentil, ahí en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, dice la Biblia, donde se entiende que era la cuna de la civilización, pero de igual manera una cultura idólatra, ¿verdad? Una cultura idólatra, y entonces él tiene un encuentro con Dios, Dios lo llega a nombrar su amigo, dice Abraham mi amigo, desarrolla una relación de amistad con Dios, fue lo que compartimos hace 8 días, la amistad con Dios, pero vea cómo el obedecer la voz para salir, dice ahí, trae bendición, que es lo que Dios quiere, Y entonces yo le quiero compartir 5 cosas de las cuales Dios nos saca, o de las cuales manda para que salgamos, ¿sí? Y lo que va a implicar para nosotros. Entonces todo lo que vamos a ver a continuación está en los Salmos, 5 cosas de las cuales debemos nosotros salir, y le va a ser de mucha bendición. Le voy a poner el contexto del pasaje, no solo donde lo marca, para que podamos entender la referencia. La primera cita es Salmos 107, versículos 10 al 14, dice el salmista, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Cuando la Biblia habla del Altísimo, habla de que no hay nadie más por encima, y que entonces por eso uno somete su voluntad. Entonces dice, aborrecieron el consejo del Altísimo y fueron rebeldes, no se quisieron sujetar, dijeron, no, pues ¿quién eres tú para mandarme? Por eso, dice verso 12, quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Verso 14, ahí está. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Quiero que vea que aquí está hablando en tiempo pasado. Tiempo pasado dice sacó. ¿Cuándo los sacó? Verso 13 dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró. Entonces, la primera cosa de la que tenemos que salir, así como Abraham dice que él salió de su tierra, su parentela, y adquirió bendición, una de las cosas que todo hijo de Dios, todo cristiano, todo hombre y mujer va a experimentar en su vida es una etapa de tinieblas. Dice la Biblia ahí en Romanos que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, al reino de la luz, para anunciar las virtudes de aquel precisamente que nos llamó de las tinieblas a la luz. Yo repetida veces le comparto, esto le va a sonar repetitivo, dice la Biblia que no es gravoso y para vosotros es seguro. Juan 12:35
El Señor Jesús hablando dice que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Cómo sé que yo estoy en tinieblas? Bueno, la Biblia, el Señor Jesús es claro y dice que tú sepas a dónde vas. Sí, porque mucha gente de aquel tiempo, los fariseos, los escribas, los que transcribían letra por letra la escritura, lo que hoy conocemos como la Biblia, bueno, obviamente hasta lo que llevaban en aquel tiempo acumulado, el Antiguo Testamento, dice que pensaban que tenían la forma de la ciencia y del conocimiento, pero Dios o el Señor Jesús les dice, quitaste la llave del conocimiento y ni entraste tú, ni dejaste entrar a los que querían entrar o los que estaban entrando. Y llega a decir, en algún momento dice, los hiciste 2 veces más hijos del infierno de lo que ya eran. Es algo muy profundo y muy interesante poder estudiarlo. Pero dice aquí, el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Entonces de repente nosotros como cristianos nos damos cuenta que el Señor le da sentido a nuestra vida, ¿verdad? Decimos, bueno, yo espero que con todo lo que llegue a desarrollar en mi vida, pasar la eternidad con el Señor, que sean perdonados mis pecados. Sé que en el transcurso de mi vida, en mi trayectoria, mi propósito es servir a Dios en lo que pueda, entregarle el talento que Él me ha dado, y eso nos va dando sentido. Pero hay gente donde yo he escuchado a mis compañeros donde es una rutina, ¿no? Llega el viernes, cobran sus cheques, se emborrachan, se gastan el dinero, eso genera un pleito en la casa, se quedan a dormir fuera con los amigos, el domingo pues se despierta, no quiero ofender a nadie, si lo hace, bueno, es solamente un hecho, se paran mediodía por muy temprano o más tarde, o hay quien no se despierta, y igual se paran a pelear, y así es su vida, ¿no? Es un ciclo semanal, cada semana. A diferencia de los que pues buscamos al Señor, ¿verdad? En el día del Señor, es un día que se ha hecho para buscar al Señor, siempre va a haber algo nuevo, siempre va a haber algo nuevo. Hay momentos en los cuales uno se estanca, pero siempre Dios nos va a dar algo nuevo, una palabra, quizá la que estábamos necesitando, como en esta mañana, de decir, hijo, ¿sabes a dónde vas? Amigo que nos está escuchando, ¿usted sabe a dónde va? Quizá usted dice, es que esta es la religión que me dieron mis padres y yo de aquí no me voy a mover, pero ¿sabe a dónde va? ¿Realmente le llena? Como yo le he compartido gente con la que he platicado, oye, pero ¿tú realmente crees que haciendo eso realmente te acerca a Dios? No, la verdad es que no, no me siento cerca de Dios. O sea, uno, y aún como cristianos, lo terminamos haciendo, pero como el Señor Jesús dijo en Isaías, o bueno, Dios dijo en Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Entonces tenemos que meditar si no es que las mismas tinieblas nos han alejado de Dios y pensamos que, porque cumplimos con todo un sketch, ¿verdad? Del lado positivo, del lado religioso, pensamos que eso nos acerca a Dios y en realidad no estamos cerca de Dios. Nuestro corazón está bien lejos de Dios. No sabemos a dónde vamos. Mire, primera de Juan 2:11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va. Aquí lo amplía. Dice, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Las tinieblas le han cegado los ojos. Pero dice ahí que termina aborreciendo a su hermano. Es decir, ya no ve el trabajo, la obra de Dios, la obra de Cristo en él. De que también por él fue derramada la misma sangre. Que también él tiene la misma oportunidad, él o ella, ¿verdad? A veces uno no sabe quizá cómo hablar, pero eso no quiere decir que uno no ame a las personas, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando uno se diera cuenta, si uno se diera cuenta que uno sí realmente aborrece al hermano, dice aquí está en tinieblas. Mire, luego Juan 11, versículos 9 y 10 dice, el Señor Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? O sea, la luz del día. Dice, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda en la noche tropieza, porque no hay luz en él. Obviamente está hablando de algo literal, las 12 horas de luz, las 12 horas de oscuridad, pero aplíquelo también en el aspecto figurado, donde dice el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces, el andar en tinieblas es como le decía de los ciclos, ¿verdad? Sin ofender a nadie, son cosas que pasan y que uno llega a decir, bueno, pues ya qué caso tiene estar en esta relación, ¿verdad? ¿Para qué sigo con esta mujer o con este hombre que siempre es lo mismo y que no cambia y que pasan los años y que me maltrata y los hijos me rezongan y viceversa y los hijos igual? Quizá por eso usted no sabe, o usted ya se le olvidó que por eso a uno le gustaba salirse de su casa, ¿no? Porque en la casa eran puros pleitos. Y uno como joven o como adolescente dice, ¿para qué estoy en la casa si son puros pleitos? Y entonces el que puede pues se sale al mall, se va con sus amigos, y el que no pues se la pasa encerrado en su teléfono todo el día, ¿no? Porque ahí encuentra un grupo donde lo aceptan como son, donde no le reclaman, donde no le dicen, donde no, al menos no esté ese ambiente
conflictivo, ¿verdad? Donde se supone que debería haber amor y no lo hay. Dice, bueno, al menos aquí no me recriminan, no me reprochan, no me juzgan, como quizá mucha gente religiosa hacemos, estoy diciendo hacemos, y entonces la gente se siente rechazada y se oculta en las tinieblas, ¿no? Se oculta en las tinieblas porque Juan 3 dice, el que ama las tinieblas no viene a la luz para no ser reprendido, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, es por eso que dice aquí, lo sacó de las tinieblas, de sombra de muerte, pero mire, dice, rompió sus prisiones. Cuando la Biblia, usted va a encontrar que cuando la Biblia menciona este verbo salir, implica un término de prisión, o como en el caso de cuando el pueblo de Israel es esclavizado en Egipto, claramente Dios le dice a Moisés, Faraón no te va a dejar ir, o sea, eras un esclavo, y si tú te rebelabas, uno pensaría, pues éramos más que los egipcios, nos podíamos salir, pero ¿cómo es que operan las potestades que dice, a menos que el Faraón te dé la salida, es que tu pueblo va a poder salir, ¿sí? Y entonces usted conoce la historia, o si no la conoce, Faraón les ponía trabas de, bueno, vayan los varones, bueno, dejen a los niños, bueno, vayan las mujeres, que vayan solo los niños. Dice, no, tenemos que salir todos y con nuestras posesiones para servir al Señor, porque ahí la historia nos narra o nos hace ver que si uno no es siervo de Cristo, si uno no sirve a Dios, entonces uno sirve al mundo, al enemigo, ¿verdad? Y por eso Dios está interesado en sacarnos de las tinieblas, ¿sí? Que tu vida no sea una vida monótona, sin sentido, sino que a partir de hoy tú sepas a dónde vas, que sepas que lo que haces realmente te va a dar vida y sobre todo que esa luz que Dios da te lleve no a aborrecer a las personas o a nuestros semejantes, sino a amar como Dios nos amó. ¿Cómo lo sacó? Ahora quiero que vea que, por qué llega la gente a estar en tinieblas? Por eso le puse el contexto. Dice ahí, estaban en aflicción, en hierros, verso 11, porque fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso su corazón se cansó del trabajo, cayeron y no hubo quien los ayudase. Tristemente, la gente que cae en un ciclo, que vive en un ciclo así de desánimo, es gente que dice es que estoy solo, es que nadie me ayuda, es que un amigo es un peso o $1 en la bolsa y así se ven y así caminan, ¿verdad? Como solos. Y a veces no se dan cuenta que sí hay gente que los aprecia, pero pues que no puede apoyar a veces las cosas que hacen, ¿verdad? Y usted sabe que son cosas que pasan. El muchacho que le roba a la mamá o la abuelita para la droga o etcétera. O sea, son cosas que pasan. O sea, la mamá o la abuelita pues está ahorrando para la renta, para pagar la luz, la comida. Es obvio, ¿verdad? Entonces cuando no los apoyan en eso, que no logran ver que está mal, entonces dicen, estoy solo y no hay quien me ayude. Pero vea que si usted está viviendo una situación así es porque dice ahí, es porque en algún momento de tu vida tú fuiste rebelde a la palabra del Señor y aborreciste el consejo del que es el Altísimo, aunque tú lo aborrezcas, aunque tú lo rechaces. No hay nadie sobre él es soberano. Pero entonces no lo dice en sentido de juicio, sino que mira el verso 14, dice, lo sacó, tiempo pasado, lo sacó de las tinieblas y la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Eso es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida esta mañana. Sacarte de tinieblas, sacarte de sombra de muerte y romper tus prisiones. Sí, que ya no vuelva a aprisionarte porque como el pueblo de Egipto quizá quería salir y no podía, ¿verdad? Lo aprisionaban. Así también quizá tú has intentado salir de un ciclo de mentira, de menosprecio, de tantas cosas y no puedes. Pero entonces Dios no solamente te va a sacar de las tinieblas, sino va a romper tus prisiones. Una segunda cosa que encontramos en los salmos de las cuales Dios nos quiere sacar, mire, el verso 16 dice de las muchas aguas. ¿Qué significa las muchas aguas? Vamos a tener que leer el verso 4 del capítulo 18 de los salmos, 18 de los salmos. Dice el salmista, me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol, Seol es la región de los muertos, dice, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Vea que estas palabras le van a sonar similares a las que mencionó el profeta Jonás ahí en el vientre del pez. Dice, yo desde el fondo de mi alma clamé y mi oración llegó a él, a su santo templo. Sabía a dónde dirigir la oración. Verso 16, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Quiero que vea que él continúa diciendo, dice, me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en los días de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, me sacó, otra vez ahí la palabra sacó, me sacó al lugar espacioso, me libró. ¿Por qué? Porque se agradó de mí.
Entonces quiero que vea, porque no es una figura fácil de entender, ¿verdad? Cuando dice las muchas aguas. Cuando usted busca en la Biblia las muchas aguas, la referencia, va a encontrar Cantares 8:7, cuando el enamorado dice las muchas aguas no podrán apagar el amor. Entonces podemos entender en cierto ángulo, desde esa referencia de Cantares 8:7, dice, cuando me saca de las muchas aguas son aquellas cosas que hacen apagar tu amor. Recuerde, uno de ellos dice que el Señor Jesús, Mateo 24:24, por haberse multiplicado la maldad, hablando del último tiempo, dice, el amor de muchos se enfriará. Y así pasa, o sea, se enfría nuestro amor hacia Dios. No es que se acabe el amor hacia la pareja, pero sí se enfría, hombres y mujeres. No merma el amor a los padres, pero se enfría. No merma el amor al hermano, al semejante, pero el Señor Jesús fue muy claro y dice, por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfría. Y entonces le digo esto porque para entender lo que significa las muchas aguas de las cuales Dios nos quiere sacar, son aquellas cosas que hacen apagar el amor. En la relación, el maltrato, ¿verdad? La violencia, el no suplir lo necesario, el no atender a las palabras, a los sueños. Hemos sido quizá los asesinos de los sueños de la pareja, quizá porque nosotros mismos teníamos una baja autoestima, hombres y mujeres, y nos proyectamos en la pareja y terminamos agrediéndola y afectando sus sueños, la manera que tenía de apoyarnos, ¿verdad? Esas son las muchas aguas. Pero vea cómo también aquí este salmo dice ligaduras de muerte. Mire, esa palabra ligadura es la palabra Jebel, significa lazo, significa dolor, significa ruina. Si entonces, ¿cómo hay cosas? Dice aquí ligaduras de muerte, es como si lo atara a la muerte. ¿Cómo lo ata? A través del dolor. No es que ya me la hizo una, ya me la hizo dos y ya no le voy a tolerar una tercera. El dolor está ahí, es latente y es real, ¿verdad? ¿Qué hacemos con nuestra realidad? ¿Qué hacemos con la realidad que cada uno enfrentamos? Ahí está. Es que sí me dijo, es que sí su intención sí era hacerme sentir mal, es que sí era realmente lo que quería lastimarme, ¿no? Era lo que quería. Sí realmente era egoísta. Entonces eso, dice ahí, nos arruina. Cuando usted busque en la palabra, ¿no? Cuáles serían los lazos y eso, va a encontrar muchas referencias. Proverbios habla de que uno se ata con las palabras, tanto para uno como a los demás, ¿verdad? Cuando usted mismo se dice es que yo no puedo, es que soy un tonto, es que soy un feo, es que nunca voy a cambiar. Usted dice, Proverbios se está atando con sus palabras. Entonces el salmista ya en alguna referencia dice, me rodearon las ligaduras de muerte. O sea, yo me até con mis palabras, dice, y entonces eso fue algo, las muchas aguas son algo que al final, fíjese que si vemos desde Génesis, cuando Dios manda el diluvio sobre la tierra, dice que era para que toda carne terminara, dice el fin de toda carne, ¿no? Debería de ser, pero no solamente en el aspecto espiritual bueno como Noé, dice que fue salvo, sino que toda la carne, dice, pereció. Entonces todo eso que se duele, todo eso con lo cual afrontamos nuestro día a día, dice ahí esas muchas aguas, dice, de ahí nos tiene que sacar el Señor. En el caso de esa referencia de Noé, fue a través de un arca, ¿verdad? Fue a través de un arca, lo cual dice es figura del bautismo, ¿sí? Entonces vea cómo la Biblia nos va narrando y dice, bueno, yo tengo que, dice Abraham por la fe obedeció para salir, porque Dios le dijo, sal. Si aquí uno se estuviera ahogando, ¿verdad? Así que uno ya no puede. A mí me gusta una canción de un grupo que se llama Years of Clay y tiene una canción que se llama Flood, ¿no? Diluvio precisamente. Y dice, pero ¿qué si yo no puedo seguir nadando por más de 40 días y me ahogan las olas y me ahogan las muchas aguas? Dice, pero manda esa calma otra vez, así como cuando el Señor está ahí en medio de la tormenta con los discípulos, ¿no? Es una canción, es un poema. Pero entonces aquí también dice el salmista, Él me sacó de las muchas aguas, las cosas que me anegaban, las cosas que me hacían que yo sentía que ya no iba a poder sobrevivir, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo enfrenta en las muchas aguas una tormenta llamada Euroclidón, dice, perdimos toda esperanza de salvarnos. Pero entonces dice aquí el salmista, Dios me sacó de las muchas aguas. Y hoy, en este día, tú estás en una situación así, ¿verdad? Algún problema económico, algún problema familiar, alguna enfermedad donde solamente de esas rachas que de repente le agarran a uno, ¿verdad? Que es una tras otra, tras otra, tras otra, y que sientes que ya no va a salir, ya no la ves llegar. Quiero darte la buena noticia de que el Señor te puede sacar de ahí. El Señor te puede sacar de ahí. ¿Qué tienes que hacer? Dice el verso 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Quiero también compartirte y hacerte saber que cuando la Biblia habla de invocar, dice Santiago, apártese de iniquidad,
todo aquel que invoca el nombre del Señor. Porque lo que el Señor quiere no es traer juicio sobre ti, que te diga como está en Isaías, ¿verdad? Dice, al impío dijo Dios, que tienes que tú que tomar mi nombre o mis leyes en tu boca si tú eres un impío. No, sino que al alejarnos de iniquidad porque queremos la ayuda del Señor, y entonces nuestro clamor sea oído y que se cumpla entonces lo que también es escrito en la palabra y que fue repetido en los profetas y por los apóstoles. Dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿sí? No solamente porque tú sabes y, ay, Diosito, ayúdame, sino que realmente el invocar ese nombre pueda traerte la salvación que estás necesitando, que tú y yo podamos decir, como el salmista, me sacó de las muchas aguas. Y mire, él sin vergüenza, o sea, no él sin vergüenza, él sin ninguna pena, sin ningún empacho, el salmista dice, ¿qué eran esas aguas que me estaban anegando? Eran ligaduras de muerte, cosas que yo ya había declarado, cosas que me dolían. Dice verso 17, de un enemigo que era más poderoso que yo, ¿no? ¿Quiénes tienen un acreedor, verdad? Ahí aquella tienda blanco, azul con amarillo en México, ¿verdad? Que hacen los memes que te persiguen hasta donde no. El enemigo más poderoso que yo, de los que me aborrecían. Ahí uno va caminando y a veces a uno lo terminan aborreciendo. O sea, uno dice, ¿qué te hice? O sea, yo no te hice nada. O sea, yo pues, tengo esto, pero pues, he trabajado, así yo no tengo lo que otro pueda tener también y eso no me pone mal, ¿verdad? Hay gente que lo aborrece a uno de a gratis, como dice la Biblia, refiriéndose al Señor Jesús, dice, sin causa me aborrecieron. Eso, uno no es que usted sea una mala persona o que siendo una buena persona nadie lo va a aborrecer, no. A veces, dice la Biblia, toda excelencia de obras despierta el odio, la envidia del prójimo. Entonces dice de los que me aborrecían, de los que se aprovecharon en el día de mi quebranto. Pero vea que no solamente es invocar, no solamente es clamar, dice verso 18, más Jehová fue mi apoyo. Jehová fue mi apoyo. ¿En quién se está apoyando usted? Porque luego usted puede decir, pues, amigo, es un peso en la bolsa. Pero sepa que Dios está ahí para apoyarle. Pero que quizá por la misma dureza de la vida como lo ha tratado, quizá ya no clama. Quizá porque en alguna vez no respondió Dios como usted y yo hubiéramos querido, o bueno, usted hubiera querido. El familiar murió, no fue sanado, no fue como quería. Y hay mucha gente que hoy día camina, y lo voy a decir porque así es, no ha perdonado a Dios. No se lo digo para ofenderlos, sabe a lo que me estoy refiriendo. Algo que lastimó su corazón, y no le estoy diciendo que se va a condenar, no. Es algo que tenemos que sanar en este día, que Dios está interesado en sacarlo de esas muchas aguas que lo están anegando, que lo están ahogando, que le hacen ese nudo en la garganta aquí cada vez que se acuerda. Porque mire, verso 19 dice, me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Obviamente esa palabra agradar, por un lado nos habla de obras, pero básicamente en la Biblia se refiere a la gracia, ¿verdad? La gracia que Dios da. No es por obras para que nadie se gloríe, dice la Escritura. Es así, simplemente lograr, Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos, si me concedes tu gracia, yo voy a poder salir de esa situación, ¿verdad? Sabe, ahorita mencionaba todo esto que estudié, pero Isaías es claro, ¿verdad? Y dice, cuando pases por las aguas no te anegarán. Dice, yo estaré contigo. No que no vayas a pasar, pero dice, estas no te anegarán. Yo voy a estar contigo. Pero quizá usted está atravesando solo la tormenta y entonces por eso siente que ya no ve la salida. Bueno, esta mañana, como le digo, es tiempo de alejarse de iniquidad, de invocar el nombre del Señor, clamar y buscar esa gracia. Ahora se me libró porque se agradó de mí. Me libró porque se agradó de mí. Número 3, mire, Salmo 25, del 15 al 18, dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Vea que aquí ya está en tiempo futuro, ¿va? Los otros dos dice, me sacó. Aquí habla en tiempo futuro, dice, Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Vea, por eso me gustan mucho los salmos, porque no esconde nada a David, tal cual se sentía, tal cual se lo decía a Dios. Dice, las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame, vea otra vez se repite la palabra sácame. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Dice, Él sacará mis pies de la red. Estaba buscando los comentarios referentes a la red, es la palabra reshet. Y sabe, me llamó la atención porque, pues se entiende, ¿verdad? Una red es para contener algo, ¿no? Hoy tenemos redes para las frutas, todo, pero en la Biblia dice reshet porque es para atrapar animales, literalmente. Entonces,
la Biblia habla de que nosotros podríamos tener alguna naturaleza animal, ¿no? En el sentido de cuando hacemos las cosas sin pensar, cuando hacemos las cosas por instinto, aún en el aspecto sí, sexual también. Y entonces dice, eso es una red para nosotros. Como le digo, usted tiene que buscar eh, todas las referencias de la red, porque dice en el profeta Ageo, me parece, dice que el profeta que profetiza mentira es una red, la red del cazador. Y en otro salmo dice, me librarás del cazador, ¿se acuerda? Salmo 91, Él te librará de la red del cazador, wow. Entonces vea cómo dice aquí, Él va a sacar mis pies de la red. Entonces, lo que está diciendo el verso es de que aun cuando uno ha pisado, Él te va a librar de la trampa, ¿no? Es lo que está diciendo literalmente verso 15, Él te va a librar de la trampa. Pero tenemos que entender de las cosas de las cuales Dios nos quiere sacar o nos quiere evitar, porque quizá usted ya cayó en la trampa, porque Proverbios dice, ¿verdad? En vano se va a tender una red delante de los ojos del ave, ¿verdad? O sea, tal cual lo dice la Biblia. O sea, en vano vas a poner la trampa enfrente del animal que quieres cazar. Habla que es para las aves, habla que es para los peces, la red barredora, ¿se acuerda? Y en la Biblia también encuentra que es para los antílopes, y bueno, eso cada uno tiene un aspecto diferente. Pero me llamó la atención que generalmente es que uno cae en la red cuando uno le gana esa parte animal, cuando es el instinto, cuando actúa sin pensar, ahí uno va a caer en una trampa. Porque entonces el enemigo, aunque es el enemigo, el Señor lo reprenda, no te va a acusar de algo que no hiciste. No te va o sea, te podrá difamar así como que, como a Job, ¿verdad? Lo difamó porque dijo, bueno, él no blasfema contra ti porque le has rodeado, le has bendecido, le has guardado. Y a veces así pensamos nosotros de hermanos también, bueno, tales hermanos, bueno, pues porque los ha bendecido, los ha guardado. Terminamos teniendo o permitiendo pensamientos satánicos en nuestra mente, ¿no? Pero entonces dice aquí que de ahí te libra el Señor, ¿verdad? Entonces le decía de Job, ¿verdad? Así decía el enemigo, pero entonces el enemigo cuando nos tiende la trampa, simplemente así, cuando uno ya cae, ya nada más dice, ya cayó. Le he comentado a la película esta del abogado del diablo, con Al Pacino, así dice una parte, ¿verdad? Dice, es que yo no lo forcé a actuar, yo puse el escenario y él actuó. Le estoy dando un spoiler, ¿verdad? Pero dice, yo no lo obligué. Y así también, hoy día, así también puede decir el diablo, por mala onda que sea, yo no te obligué. Yo puse el escenario, pero tú tomaste la decisión. Y entonces, como dice aquí la idea que nos da la Biblia es, sí, cuando tu parte animal, cuando la parte inconsciente, ¿va? Y pues si nadie me está viendo, pues ¿quién se va a enterar? Nadie lo va a saber, no le va a dar like, o nos vamos permitiendo, ¿va? Ciertas cosas y terminamos cayendo en la red. Bueno, sepa que ese es un interés de que el Señor nos quiere sacar de la red. Mire cómo este contexto dice aquí, perdona todos mis pecados. El Señor sabe que espiritualmente o en lo real, el caer en una red es que uno va a cometer algún pecado. Pero vea también que dice que esta red uno puede caer, dice, porque mis ojos están siempre desde el Señor. Recuerda que Hebreos nos dice, ¿verdad? Pues Hebreos 12. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando usted quiere caminar su vida en Dios, quiere agradar a Dios, como vimos en el punto anterior, es seguro que le van a tender trampas, le van a tender redes y que uno tiene que atender el consejo. Sepa que también la Biblia dice, ¿verdad? Cuando usted es nuevo, ¿verdad? Un neófito, dice, es un lazo del diablo, es una red ahí que uno tiene que tener cuidado. Pero entonces vea cómo esas cosas, ¿no? Cuando uno va cayendo, cuando uno va cometiendo pecados, genera culpas, dice aquí, sácame de mis congojas. Dice verso 17, las angustias de mi corazón se han aumentado. Sabe que a veces también cuando uno cae ahí, me llamó la atención porque yo puedo ver en este verso cómo nos va a generar actitudes en el corazón. Esa palabra angustias es la palabra tzara, significa venganza, rivalidad, oponente. Le decía a mi esposa esta mañana, un amigo ahí me etiquetó, no sé si estaba tomado o qué, pero así como de que yo le hablo cosas malas, ¿no? Le digo, bueno, simplemente quizá no sé cómo decirlo, mi intención es que te vaya bien, que estés bien, pero lo que le decía es, yo no soy el enemigo, ¿no? Yo no te digo las cosas para ofenderte, para humillarte o para burlarme de ti. O sea, si te las señalo es porque es un hecho, es una realidad, pero lo que yo quiero es tu bien. Si no fuera tu amigo, o sea, pues te dejo ya lo que quieras y me vale, va, no me importa, piérdete. Pero si te llego a decir algo es porque me interesas. Y lo que quiero decir es que el corazón a veces se engaña, el corazón necesita salir de la red porque entonces a veces uno va a ver como enemigo al que no es enemigo.
a los papás, a la mamá, al pastor, al líder. Es que ese pastor, ¿qué le importa? ¿Qué me tiene que estar diciendo? O eso lo dijo por mí, pues, ¿por quién más, verdad? Ni modo, decía mi pastor, ni modo que le predique al que no vino o al que no se conecta, ¿no? Claro, claro, pero sepa que uno, quizá a veces uno es torpe, como dice las cosas, pero al final Dios sabe que la intención es el bien de usted. Pero lo que le quiero, mire, el verso 17 dice, las angustias de mi corazón se han aumentado, hay venganza, o sea, yo quiero, o sea, te veo como mi enemigo, como mi adversario, quiero vengarme, esto que me dolió, esto que me dijiste, esto que me hiciste ver, ¿verdad? Cuando a uno le hacen ver la realidad, no muchito nos gusta, a veces mis hijos así dicen, va, pues si me estás regañando no esperas que tenga una buena cara, ¿verdad? Me estás regañando, sí, se entiende, ¿verdad? Pero dice aquí el salmista, eso se ha aumentado en mi corazón, sácame de mis congojas. Esa palabra congojas, dice la raíz primaria, es comprimir, porque entonces eso es una opresión, ¿verdad? O sea, no solamente es la red en la cual ya caíste, sino que en tu corazón va a generar una opresión, un sentimiento de culpa, ¿verdad? Sí, mira, tu mamá le prometiste a Dios que ya no ibas a hacer esto, que ya no ibas a pornografía, que no te ibas a masturbar, que ya no te ibas a tomar drogas, y mira otra vez, prometiste que ya no ibas a volver a tomar ni una, y entonces eso es una opresión, ¿verdad? Una opresión que está ahí, una opresión que está ahí, ¿sabes? De eso te quiere sacar el Señor, de esa opresión, de esa culpa. Porque obviamente dice la Biblia, ¿verdad? Él no da por inocente al culpable. O sea, si lo estás haciendo, eres culpable. De hecho, había una ofrenda, no diciendo que traiga dinero, había una ofrenda por la culpa. O sea, es de reconocer, sí, esto me está pasando, es mi culpa. Por eso dice ahí, verso 18, mira mi aflicción, mi trabajo y perdona todos mis pecados. Entonces, ¿cómo va a salir de la red? No hay manera si no reconoce su pecado. No hay manera si no reconoce su situación de decir, sí, yo prometí y lo volví a hacer, reincidí, me arrepiento. Y decir, ¿verdad? Perdóname. Y buscar el perdón. Para que entonces, dice ahí, la obediencia por la fe, ¿verdad? Salió. Que entonces el Señor pueda decretar, mira, este que se arrepintió, sáquenlo. Sal de ahí. Ya no, dice el verso que leímos anterior, rompió las prisiones. Que ya cuando vuelvas a tu realidad, no vuelvas a caer en lo mismo, en el mismo pecado. ¿Sí? Vamos a avanzar. Número 4, Salmo 142, verso 6, dice, escucha mi clamor. Vea cómo todo esto de salir, casi todos los salmos habla de clamor, clamor, clamor. Clamor es gritarle a Dios, ¿verdad? Poder expresar con esa necesidad, esa angustia. Dice, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Vea cómo en salmos que hemos leído, David no tenía problema en reconocer que había gente que lo superaba, quizá en fuerza, no quizá, en fuerza, ¿verdad? En capacidades. De repente usted no se siente amenazado por el que ha sabido hacer negocios, el que es más fuerte económicamente, en capacidad, en talentos. Las mujeres, ¿verdad? Quizá porque es más bonita, la ve más bonita, no que sea más bonita, la ve más bonita, dice, porque son más fuertes que yo. Verso 7, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Entonces ve aquí una cuarta cosa de la cual nos quiere sacar el Señor es de la cárcel. Y David dice ahí, es mi alma, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Y cuando usted investiga o busca la cárcel en la Escritura, usted se va a encontrar que es como lo literal hoy día. Usted ve a un José que fue puesto en la cárcel injustamente, le inventaron. La esposa de Potifar dijo, es que él quiso abusar de mí y lo metieron a la cárcel. Yo sé que usted puede ver videos, incluso hace tiempo hicieron una película, ¿verdad? No me acuerdo el nombre en México, cómo agarraron a varias personas que realmente no eran inocentes, pero por el sistema de justicia corrompido terminaron ahí. Así hay muchos, y bueno, yo menciono es porque es mi país, pero puede darse en muchos lados, ¿verdad? Injustamente están ahí en la cárcel. Eso se lo digo en el aspecto literal para los que están pasando algo así. Pero vea cómo también cuando es una cárcel es algo que te aprisiona. La Biblia habla que son puestos en prisión cuando no respetas tu dignidad. Que uno es puesto en prisión, igual con las palabras, dicen en prisión de amargura y hiel estás. Cuando uno le dice a los hijos, al cónyuge, es que eres un inútil, un bueno para nada, es que no vas a cambiar. Así como se ata con las palabras, también llega a ser una cárcel en la cual de repente la persona ya no sabe cómo salir, ¿verdad? Y sí es cierto, pues es lo que yo soy. Se termina cambiando la identidad de si es que soy un fracasado, si es que yo nunca voy a tener éxito. Saca mi alma de la cárcel, decía el salmista y Salmo 142, saca mi alma de la cárcel. Sabe que esto de la cárcel viene a colación allá en el Nuevo Testamento, en el conocido Sermón del Monte, Mateo 5:25, dice el Señor Jesús,
Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces recuerde que la Biblia nos habla de que amar al prójimo, amar a Dios, dice, cumple así la ley de Cristo. Le digo esto porque cuadrante, ¿sabe cuánto es un cuadrante en la Biblia? Son 2 blancas. Y las 2 blancas se mencionan allá, solo puse el verso aquí, verso 42, es Marcos, dice, vino una vida pobre, echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Es bien importante esto porque siempre cuando damos ofrenda decimos, ¿verdad? Que hay que dar con el corazón, que ella dio más porque no dio de lo que le sobraba, sino de su necesidad. Pero esas 2 blancas, ese cuadrante, era el equivalente a lo mínimo para un pobre para dar la ofrenda, ¿sí? En la ley de Moisés, era lo mínimo. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que a veces usted y yo estamos en cárceles de hiel, de amargura, de palabras, porque no hemos perdonado, ¿no? Y no es la ofrenda, porque el Señor Jesús fue claro y dijo, cuando traigas tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda en el altar. Ve y reconcíliate primero y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, mucho de lo que usted ofrenda, de lo que usted hace, no ve el beneficio, no ve la bendición, porque no hay una reconciliación en su corazón. En su corazón hay falta de perdón, es lo que le quiero decir. No ha perdonado. Como le digo, puede decir incluso hacia Dios mismo, no ha perdonado a Dios. En algunos de los casos quizá no se ha perdonado a sí mismo, el haber cometido alguna falta, pero entonces dice ahí que el alma queda ahí aprisionada en una cárcel. Y dice el salmista, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Usted quizá le critican, ¿verdad? Es que esos que no danzan, es que esos que no vienen a la oración y recibe la pedrada, pero dice aquí, es que si estoy en la cárcel yo no puedo alabar tu nombre, porque estoy en una prisión. Pero vea cómo dice aquí, quiero avanzar por el tiempo, dice, tú me serás propicio, tú me serás propicio. Esta palabra tiene que ver con la cobertura del arca, a veces el propiciatorio, pero al final también usted recuerda cuando el Señor Jesús habla de la oración, habla de un fariseo que oraba consigo mismo y un pecador que se daba golpes de pecho y decía, sé propicio a mí, pecador. Aquel que reconoce, propiciar es la palabra, propiciar significa favorable, inclinando a hacer un bien, favorable para que algo se logre, ¿sí? No necesariamente es algo que uno merece, ¿sí? El de ser propicio no necesariamente es que uno se lo ganó, que uno lo merece, pero sí es un favor, es una gracia, dice, una gracia que es para hacer bien, un favor para que algo se logre. Entonces uno tiene que decirle, Señor, incluso ve ahora de lo que le venía diciendo, Señor, ayúdame a perdonar a esta persona porque sí me dolió, sí me ofendió, sí tengo razón de estar molesto, ¿eh? Sí tengo razón. Yo le comentaba a una persona, tienes que entender también, o sea, no tengo por qué, o sea, soy cristiano, amo a Dios, pero si no te trato ahorita así, ¿cómo te vas a dar cuenta de lo fácil que te es a ti hablar mal de una amistad, ¿verdad? O no valorar una amistad. Pero algún día vas a perdonar, sí, algún día. Pero ahorita quiero que entiendas, quiero que lo asimiles, ¿sí? No quiere decir que nunca, porque soy cristiano, ¿eh? Pero sí que lo entiendas, ¿sí me estoy explicando? Entonces dice aquí, que Dios sea propicio, dice, tú me serás propicio. Entonces, si usted esté experimentando falta de perdón, traumas de la niñez que le dijeron que es feo, que es tonto, que es gordo, qué sé yo, aquellas cosas con las que uno va caminando y que, como decía la abuelita de mi esposa, solamente Dios y usted conocen, mi abuelita decía, solo Dios y yo sabemos lo que siento, decía ella, es tiempo también de que hoy salga de la cárcel y que se rota esa prisión, que no vuelva ahí, que no vuelva ahí. Porque en Hechos 7, cuando Esteban está hablando de que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, dice, pero ellos volvieron en su corazón. Ellos volvieron en su corazón cuando pidieron ídolos. Entonces, quizá usted a veces es más cómodo aferrarse a su situación del pasado, algo que le duele, para que lo traten bien. Como yo ahora que me recuperé, bueno, no me he dado de alta, pero de lo de mi pie, pero cuando ya no traigo la bota, así como la gente lo ve a uno normal, ¿no? Dice, pues este no está lastimado, no estoy lastimado, pero si me quito el calcetín ahí vas a ver la tremenda cicatriz, ¿no? Y si me sacas radiografía están los tornillos. Entonces así también a veces caminamos y realmente no sabemos, vemos a la gente normal, vemos a la gente bien, pero realmente la herida ahí está. Y en el contexto de lo que estamos diciendo es una cárcel, de la cual el Señor hoy te quiere sacar. ¿Cómo? ¿Sabes? Dice aquí, es porque Dios te va a hacer propicio, pero tú tienes que venir así como aquel hombre
que dice que vino al templo y decía, sé propicio a mí, sé propicio a mí. Y entonces Dios fue propicio, dice, regresó justificado antes que aquel que se justificaba con sus obras, para que tenga ánimo. Y mire la última, Salmo 40, un pasaje muy conocido, Salmos 40, versículo 1 al 3, dice, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Yo le subrayé ahí la parte que dice, me hizo sacar, como le comentaba de un Lot. A Lot no le dijo sal, porque él al contrario, no sé si él se quería quedar o qué, pero dice, le dijo a los ángeles, vayan y sáquenlo porque este no se va a salir por sí mismo. O hay situaciones donde uno no puede, como le digo, Pedro, Pablo, que estaban en la cárcel y van los ángeles y lo sacan. Entonces, quiero que vea cómo el verso 2 dice, me hizo sacar. Hay cosas en las cuales usted y yo no vamos a saber cómo salir. No sé si usted sepa lo que significa esta palabra desesperación. Desesperación significa pérdida total de la esperanza, alteración extrema del ánimo, ¿sí? Pérdida total de la esperanza. Cuando usted dice, ¿para qué? ¿Para qué insisto? ¿Para qué oro? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué pido perdón? ¿Para qué hago? ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando usted pierde toda la desesperación, toda esperanza, perdón, y caer en un pozo, cuando usted lo ve en la Biblia, es cuando generalmente cuando la gente huía, y cuando iban huyendo, ¡pum!, cayeron en el pozo. Quizá usted a veces está huyendo de una situación y se esconde en su teléfono y se esconde en su trabajo y usted está huyendo. No quiere que eso lo lastime, no quiere pensar en eso, no quiere llegar a la casa, hombre y mujer, pero entonces sabe que cuando estamos huyendo, muchas veces lo que va a pasar es que vamos a terminar cayendo en un pozo. Y ese pozo, dice ahí, el salmista lo experimentó, dice, llegó a ser un pozo de desesperación donde yo perdí toda esperanza. Dice ahí, lodo cenagoso. O sea, no solamente ya con el pozo es grave, ¿verdad? Que tenga desesperación, peor. Pero ahora que sea un lodo cenagoso, o sea, que esté pegajoso, que usted trate de salir y no pueda, sino que se hunda más. Otro salmo dice, sácame del lodo que me hunde, no quiero hundirme. Así como las arenas movedizas, que si ve ahí los videos, dice, no se desespere, ¿verdad? Porque si no, más rápido se va a hundir. El lodo cenagoso. Dice, ay, Señor, mire, pero entonces dice aquí, ¿cómo fue que lo sacó? Dice, pacientemente esperé a Jehová. Es algo así como muy claro, pareciera muy sencillo, pero es algo bien complejo, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo si estoy en la desesperación voy a esperar pacientemente a Jehová? ¿Verdad? Si yo ya no tengo esperanza, ¿cómo voy a esperar pacientemente? Santiago 1.3 dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, pero sepan que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Me gustó cómo lo puso un pastor, sé que no lo es así, ¿verdad? Pero la paciencia, o sea, la paz, la palabra paz con Z, y luego ciencia, la ciencia de la paz, ¿verdad? La ciencia de la paz. ¿Sabe? No es que uno esté tranquilo muchas veces porque uno lo ven tranquilo los compañeros o pasan cosas y simplemente uno tiene que decir es que soy cristiano. Yo no, o sea, no tengo los recursos para salir de esa situación, no sé cómo le voy a hacer, pero tengo paz en mi corazón porque sé que Dios está conmigo. Sé que estoy del lado de Dios, sé que de algún modo Dios va a proveer la situación o que Dios va a hacer que esto ayude para bien, ¿verdad? Porque dice la Biblia, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces yo le quiero animar, o sea, Dios lo quiere sacar de esa situación, de ese pozo, de esa situación donde ya no tiene esperanza ni ánimo de hacer nada. Pero usted tiene que, dice ahí, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tiene que perseverar en Dios. Dios, yo no le veo solución, yo no le veo propósito, yo no sé ni cómo hacerlo. Pero con que mi pensamiento logre perseverar en ti, de algún modo tú vas a hacer. Y cuando menos se dé cuenta, Dios va a despertar la palabra, Dios va a enviar, porque mire, aquí dice, me hizo sacar. Aquí ya no fue que Él salió por sus recursos, ya no fue otra cosa más que dice, Él me hizo sacar. Yo no sé si por mano angélica, yo no sé si alguien al que Dios le hable, usted puede oír cosas sobrenaturales que pasan alrededor del mundo hoy día, así de yo no tenía dinero y el Señor me mandó a alguien que me dio dinero, me hizo sacar. Pero usted tiene que perseverar y enfocarse y decir, yo esto que estoy pasando ahorita, dice ahí verso 3, es para que muchos lo vean y confíen en el Señor. Yo le he compartido de que a veces usted y yo podemos llegar a una sala de hospital solamente para darle testimonio a la gente de, ¿y por qué está tan tranquilo?
o a una cárcel. Yo alguna vez he estado en una cárcel, ¿no? Por alguna falta cívica, no se me espante. Pero igual así de, ¿estás muy tranquilo que vas a poder pagar la fianza? Pues no, pero pues Dios está conmigo, ¿por qué me voy a desesperar? ¿No? Y es un testimonio para la gente. Entonces vea, por favor, mire, yo quiero terminar con esto. Que usted pueda ver lo importante que usted es para Dios. Mire, sálgase un poquito de su realidad y véase así de fuera. Y si sí es cierto, si mi situación así, mire, porque a mí me han dicho, hermano, es que usted primero pues se fracturó el pie, ¿verdad? Y se quedó sin trabajo un tiempo y luego chocó el carro y cosas y ¿cómo está tan tranquilo, no? ¿Cómo le ha hecho? Bueno, Dios no me ha dejado. Pero entonces le digo, ¿eso lo ve la gente? Y entonces le decía, usted ve hace tanto de fuera decir, no es que me las dé de muy acá, pero que decir, en el plan de Dios es importante que yo pase esta situación. En el plan de Dios es importante que yo conserve mi matrimonio. En el plan de Dios es importante que yo logre gobernar a mis hijos. Porque entonces lo que yo estoy diciendo es que no es porque yo pueda, no es porque, como dice la Biblia, mi suficiencia viene de Dios, ¿verdad? Entonces dice, lo verán esos muchos y temerán y alabarán al Señor. Vea lo importante que es. Que otra cosa que David decía en los Salmos dice, no se alegren de mí mis enemigos. Sabe que si usted fracasa, si usted firma ese acta de divorcio, si usted se va de su casa ahorita, sabe lo que para el enemigo, así como hay fiesta en el cielo cuando uno se arrepiente, yo creo que así, no lo dice la Biblia, pero de acuerdo a ese verso dice, también así se ha de alegrar el enemigo cuando él triunfa su plan. Y mira, él no se vio como él se veía, no logró ver el propósito que Dios tenía en su vida, en su matrimonio, con sus hijos, en la situación que estaba viviendo. Yo no sé, le repito, cómo lo pueda sacar el Señor, yo no lo sé, yo no soy Dios, pero sí sé que si usted clama esta mañana, Dios lo puede sacar de las tinieblas, Dios lo puede sacar de las muchas aguas, Dios lo puede sacar de la red en la que ha caído, Dios lo puede sacar de la cárcel en la que está y que no ve por dónde, Dios lo puede sacar del pozo de la desesperación. Pero recuerde, es una salida voluntaria. ¿El Señor lo puede mandar y lo puede hacer? Sí, pero Él espera que usted tome una iniciativa. Así como el salmista decía, bueno, yo clamé, yo busqué la propiciación, yo busqué ser agradable, yo me aparté de iniquidad. ¿Se da cuenta? Por eso se llama salida voluntaria. Oremos juntos, dígale, Dios, yo no sé qué situación esté viviendo la gente que esté oyendo este mensaje, Señor, pero yo sé que es tu Espíritu hablando. Y sé también que tu corazón es que no estemos en ninguna de esas situaciones. Que tu palabra nos relata de un Abraham que por la fe obedeció y salió de dejar una vida hecha, un mundo. Estaba ahí en Mesopotamia, dice la palabra, y él salió sin saber a dónde iba, y él en el camino fue viendo y entendió que tú lo estabas llamando, no a una ciudad literal, a una ciudad material, sino a esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, esa ciudad donde mora la justicia. Señor, tú sabes cuántos de los que están oyendo este mensaje están en tinieblas y no saben a dónde van. ¿Cuántos hoy están en tinieblas aborreciendo, considerando como enemigo al que no es su enemigo? No están viendo quién realmente es su enemigo, Señor. Están en tinieblas. Están tropezando y no saben ni cómo ni por qué. Simplemente caen. Simplemente tienen una pareja sexual, tienen otra y no saben por qué. Están tropezando, Señor. Te rogamos, Padre, que hoy puedan oír la voz de tu Espíritu diciéndoles, sal, sal, sal de esa situación, sal de las tinieblas. Padre, ¿cuántos hoy están enfrentando una situación donde sienten que se ahogan, donde no hay salida, donde no hay solución, donde sienten incluso que van a morir? O quizá ya desean el morir, decir, ¿para qué más? ¿Para qué seguir? Dios, yo te ruego que esta mañana puedan oír esa voz de tu Espíritu que les diga, sal de las muchas aguas, sal de las muchas aguas. No es para muerte, no es para muerte, no es para muerte esa situación. Padre, ¿cuántos hemos o han caído en una red, en la red de sus palabras, en la trampa del que los envidia, del que los aborrece, de la gente que los acecha, porque es una realidad tristemente que hay gente mala en este mundo, Señor, y están ahí en la red? El Salmo decía, me sacará mis pies de la red. Libra a todos tus hijos y a todas tus hijas de la red, de relaciones destructivas, de relaciones tóxicas, Señor, de relaciones posesivas, Dios, aún de la misma red del internet, Señor, que porque quizá nadie los ve, ahí están y solo tú sabes el historial de cada teléfono, de cada computadora, Señor. Te rogamos, Padre, que nos libres de la red, Señor, en este día, Dios.
cuántos están en la cárcel porque no han perdonado. Y no digo que sea fácil, no digo que no tengan razón, no digo que no tengan motivo, pero que sí tu Espíritu siempre nos va a instar, más que dar la ofrenda, más que ser alguien en la iglesia, a estar reconciliados, a dejar ahí la ofrenda y ir a reconciliarnos primero y entonces venir y presentar la ofrenda al Señor. Danos esa propiciación para poder perdonar al que nos ofendió, al que nos lastimó, porque sí nos dolió, sí nos lastimó. No nos es fácil. Si nos preguntas si queremos, quizá la respuesta sea no queremos. Pero yo sé que tú en tu soberanía, en tu grandeza, tú sabes quién no quiere, pero también así como Cristo mismo que fue muerto injustamente en una cruz, Él pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así también ese mismo Espíritu de Cristo puede hoy en esta mañana hacernos declarar perdón y liberación para todo aquel que está atravesando una situación de amargura, de desesperación, como vimos en el último punto, aquel que ha perdido toda esperanza, ya está a punto de firmar un divorcio, ya tiene la maleta lista para irse de su casa, ya está con una decisión firmada, ya tiene los boletos, Señor. Ten misericordia en esta mañana, porque si tú envías esta palabra es por algo. Algo quieres impedir. No quieres que el enemigo se alegre de una derrota más en el mundo. Tú quieres, al contrario, hacer fiesta en el cielo por un pecador que se arrepienta. Señor, que esta mañana seamos ese pecador que se arrepiente y que vuelve a ti arrepentido, apartándose de iniquidad, buscando tu propiciación, buscando agradarte, y no aquel que termina cediendo ante la presión. Señor, líbranos de todas estas cosas en el nombre de Jesús, para que tu nombre sea glorificado, para que aún puedan ver la gente y ver que tu brazo no se ha cortado para salvar, que tú sigues siendo el mismo ayer y hoy, Señor. Que así como pudimos, ellos también pueden, Señor. ¿De qué manera? Yo no lo sé, pero que tu Espíritu Santo le hable a cada uno, Señor, a cada una, y que podamos volvernos a ti, sinceramente. Aquel que por la dureza de su vida, de sus circunstancias, se terminó apartando de ti, alejando de ti, pensando quizá un mismo de, pues, ¿yo qué podría hacer para Dios? Yo nunca voy a ser santo, yo nunca voy a comportarme a la altura, Señor. Cambia los pensamientos, reprende todo aquello que el enemigo ha sembrado, ha hablado en los corazones, Señor, y sea la voz tuya, Señor, que así como tú testificaste que Abraham oyó tu voz y alcanzó bendición, así también cada una pueda oír que va a recibir bendición por cuanto escuchó la voz de salir voluntariamente de estas cosas esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y te rogamos que esta semana, al volver a nuestra realidad, tú nos ayudes, Señor, a caminar contigo y que podamos desarrollar esa relación personal contigo, con tu Espíritu Santo y tu palabra. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús, Señor. Haz la obra. Amén y amén. Bueno, pues Dios me lo bendiga. Buena semana.